Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nada es tan grave. Tuve un pequeño problema con el intro, no sé qué le pasó, no sé dónde quedó, pero bueno, los dejo con mi nuevo episodio. Estoy estrenando jugueticos, micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, no. Estoy contenta por eso. Pero todo lo que está detrás de eso es que hace 2 semanas por fin logro como concretar, encontrarme y grabar el episodio de podcast con una persona que hace rato quería hacerlo. Y cuando llamo al college, que es donde normalmente grabo, me dicen, no, nos estamos mudando. Nos estamos mudando, quiere decir que se está mudando a más o menos media hora más lejos de mi casa. Y resulta que a mí normalmente el college me quedaba a 10 minutos. Entonces, las diferencias están un poco significativas entre uno y el otro y la historia no termina allí. Pasa también que este lugar al cual se mudaron no está todavía adecuado, entonces por ende pues no tengo espacio donde grabar, tampoco tengo cámaras, no tengo nada. Bueno, casualmente al mismo tiempo yo había devuelto una cámara que yo había comprado para empezar a hacer todo esto y, y bueno, me quedé sin nada para poder hacer el podcast. Por lo que bueno, tuve que suspender un poco los episodios y no les había dado ninguna explicación. Lo siento, disculpen, mi culpa total. Pero estamos aquí, volvimos, estoy súper feliz de volver a compartir con ustedes. Y hoy, nuevamente, creo que después de estas 2 semanas, hoy dije como que quiero volver, pero como que no tengo de qué hablar. Pero claramente tengo de qué hablar, siempre tengo que hablar de cosas, chicos y chicas, todo el tiempo. Por ejemplo, llevo... Ay, aquí todo suena así como que las sillas, lo siento. Es mi casa. Oigan, compré una nueva planta. Que esa es otra historia, los gatos creo que se intoxicaron por la planta, pero bueno, luego les cuento eso en otro momento. Llevo pensando en estos días, algo que estaba leyendo. Hoy estoy a punto de terminar el libro, no lo he terminado, pero estoy allí queriéndolo terminar. Eh, Tengo que organizar las ideas porque tengo que empezar por algo. Ya, ahora sí. Sí, el punto es que tengo muchas cosas de las cuales hablarles. Lo que quería hacer el día de hoy con ustedes creo que va a resumir, o bueno, lo que estuve escribiendo antes de empezar este episodio, va a resumir mucho de lo que he estado pensando en estas 2 semanas. Y es acerca de la historia que nosotros nos contamos a nosotros mismos de nosotros mismos. Es súper raro porque esto lo vengo escuchando como que en muchas ocasiones de muchos podcasts que oigo. Pero es súper interesante porque de alguna forma esa voz interna que escuchamos nosotros normalmente, que es esas verdades que hablamos de nosotros mismos, finalmente a veces no son ciertas y se terminan convirtiendo en verdad de tanto que la repetimos, de tanto que continuamos repitiendo esa misma historia. O muchas veces tenemos tan arraigada esa verdad que nos cuesta como que soltarla y son cosas que realmente queremos mejorar. Entonces, por ejemplo, esto es algo muy chistoso porque, no sé, yo llevo ya casi más de un año trabajando con mi jefa y ella es una persona súper así como que disciplinada, ella lee no sé cuántos libros y no sé qué. Y yo me he encontrado a mí misma diciéndole a ella y a su esposo que yo soy súper experta en comprar libros y no leerlos. Lo cual es verdad, sí, ocasionalmente. Lo que pasa es que a veces como que entramos en esos absolutismos en que yo soy esa persona y tenemos que empezar como que a darle vueltas a esos pensamientos. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque hoy yo estaba sentada en una larga espera. Porque le pedí a Serafín que por favor metiera mi libro en la cartera antes de salir a esta larga espera en la que estuvimos hoy. Y
por alguna razón íbamos de carrera y se nos olvidó y se quedó. Entonces llegué a este lugar y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y como que a mí me aburre, o sea, yo veo Instagram, me encanta, lo amo, pero, hombre, iba a esperar demasiado tiempo viendo Instagram. Entonces yo dije, no quiero gastar mi tiempo así. Lo cual eso es otra cosa que también voy a hablar ahorita más tarde. Pero entonces dije, bueno, voy a abrir los books de Apple, que normalmente, bueno, voy a ver si tengo algo ahí guardado, qué sé yo. Entonces me meto y evidentemente había comprado dos libros que Andrea no se había leído, mentira, uno que Andrea no se había leído, que es La bailarina de Auschwitz, lo siento si no lo pronuncio bien. Iba por no sé qué parte y ahí estaba, chicos y chicas, la prueba de que soy una lectora que deja todo inconcluso. Lo siento. Pero está otro libro que es muy bueno, que me lo leí cuando hice la maestría y bueno, ese sí me lo leí completo. Pero lo que voy es que justo en ese preciso momento, caí en la cuenta de que, hombre, sí me he leído varios libros en toda mi vida, porque llegué en un momento en el que yo me contaba en una historia en la que yo digo, yo nunca me he leído un libro completo, yo nunca me he leído un libro completo. Y es porque a veces como que se nos olvida y de tanto contarnos estas historias, omitimos esas partes que hacen totalmente mentira la historia que nos estamos contando. Evidentemente sí me he leído libros completos. He tenido la intención de leer más y creo que esta historia que me estoy contando de mí misma, tal vez la haga porque me siento un poco frustrada, porque me gustaría leer un poco más y no lo hago. Pero no quiere decir que no lo haga. Entonces me encontré pensando esto, leí un poco más del libro que ya había comprado, que tenía ahí, como que estaba revisando todo lo que ya había leído y como que refrescando la memoria y continué leyendo pues lo que me hace falta. Todavía no lo he terminado obviamente, pero pienso terminarlo, no va a quedar allí. Pero leyendo esto, yo dije, claro que me he leído más libros, me he leído El hombre en busca de sentido, me he leído 100 años de soledad, me leí muchos libros en la universidad para poder graduarme, evidentemente, de un pregrado y de una maestría. Entonces, me sentí un poco mal conmigo misma porque a veces suelo quitarle valor a lo que hago y pienso que los demás hacen muchas más cosas. En este caso, por ejemplo, puede ser que yo me estuviera comparando con mi jefa, que siento que ella lee muchísimo, es muy culta, escribió un libro, además. Entonces no es como que me estoy comparando con alguien que no haga nada, no, al contrario, es como que yo digo, pues madre, me gustaría ser así, o sea, o me gustaría mejorar. O sea, es una persona que tal vez me motiva a querer hacer mejor las cosas. Pero no quiere decir que yo no estuviera haciendo cosas que me estuvieran acercando a hacer lo que yo quisiera hacer. Tal vez no soy la mejor lectora, posiblemente no lo sea, pero hombre, no le puedo quitar mérito que cuando he querido lo he logrado, sobre todo cuando era responsabilidad como lo fue en la universidad. Entonces, hoy les quiero hablar como de eso. Quiero saber si ustedes en algún momento se preguntan qué historias se están contando de ustedes mismos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar, hombre, cuál es mi historia? ¿Cómo me la cuento? ¿Soy, no sé, amable conmigo? ¿O soy violento o violenta conmigo misma? ¿Crees que esa historia que tú tienes para contar valga la pena contarla? ¿Crees que otras personas quieran escucharla? Porque también es cierto que he venido hablando a través de los episodios de personas normales que hacen cosas extraordinarias, cuando honestamente esto me ha hecho recapacitar o reflexionar, puedo decirlo así, de que todos los días todos hacemos cosas extraordinarias y a veces le quitamos valor. Y no quiere decir que porque alguien esté descubriendo la cura de X enfermedad y yo esté aquí cuidando a mis gatos, no quiere decir que yo no esté haciendo cosas significativas. Entonces, es como nos las contamos.
es cómo nos contamos esa historia y cómo también hacemos uso de ella hacia los demás, cómo queremos que esa historia las demás personas la escuchen, la vean. Entonces siento que muchas veces me encontré pidiéndole a Dios muchas cosas que tal vez hoy en día tengo, que también es otra manera de contarnos una historia que nos gustaría vivir, pero que en el momento no está ocurriendo. Pero entonces escribí eso textualmente. Siento que de pronto a veces pienso pues que Dios se equivocó, no sé, de tamaño, de color. Y a veces como que nos encontramos siendo infelices con cosas que pedimos, que hoy tenemos y que de alguna forma creímos que iba a ser diferente. Pero porque esas historias tal vez nos las estamos contando de manera equivocada. Pero como la vida no es Amazon y no podemos regresar las cosas, así como cuando compro una cámara y la regreso, creo que es importante sentarnos a reflexionar y decir, oye, sería chévere contarme una historia diferente. Creo que si hay algo que creo que vale la pena contar de mi historia, y es algo que quiero mencionar porque también en estos días tuve una pequeña discusión con mi mamá y es chévere sentarse a reflexionar de estas cosas porque no creo que una historia sea mejor que otra, no creo que alguien, no sé, sea superior a otra persona, pero sí creo que todas las historias son totalmente diferentes, pero depende de cómo te la vayas a contar. Porque para muchas personas tal vez mi vida podría ser un fracaso, pero para otras que me ven de otra óptica puedo decir, wow, me encantaría llegar algún día a donde está ella. Entonces es súper chévere cómo verlo desde esa óptica porque, hombre, si hay algo que a mí me ha encantado de mi vida y de mis decisiones es que yo nunca he dejado que otra persona como que me persuada a hacer algo que simplemente porque esa persona me lo esté diciendo, o sea, yo lo vaya a hacer. A mí me gusta cometer los errores por mí misma y creo que eso me ha llevado también, obviamente, a experiencias satisfactorias, pero también me ha llevado a experiencias desagradables y vergonzosas. O sea, no quiere decir que siempre el resultado haya sido exitoso y tal vez a ustedes también les ha pasado. Entonces, creo que eso es un superpoder que yo tengo, porque de verdad a mí me hace demasiado feliz poder decir, nadie tiene la culpa de mis malas decisiones. Mis malas decisiones son tan mías que hasta las disfruto porque sé que la próxima vez tal vez lo vaya a hacer mejor, porque yo no creo que ustedes crean que yo voy a querer equivocarme intencionalmente o que lo vaya a hacer mal porque quiero hacerlo mal o porque quiero hacerle daño a alguien. No. De hecho, mucho de lo que estoy haciendo en este podcast es direccionado a ayudar también a otras personas a que encuentren ese camino o que encuentren eso que quieren encontrar que no sabemos qué es y que también a veces yo me siento así porque finalmente la vida no es un solo camino, son muchos, a veces nos desviamos, a veces volvemos, y es esa historia que nos vamos contando la que nos va también ayudando a tomar mejores decisiones o decisiones que vayan más encaminadas con eso que queremos de manera particular. Entonces, es chéverísimo como, no sé, hoy me sentí como que, rayos, en verdad, soy una persona que le gusta leer y creo que la escritura me ha conectado mucho con esa parte lectora. No sé qué tenga que ver en este momento porque esto no lo había preparado, pero siento que desde que empecé a conectar un poco más conmigo misma, desde que empecé a hacer el podcast, desde que intento como tener una parte más saludable emocionalmente para poderla ofrecer a todas las personas, pero de manera intencional, porque ustedes saben, o sea, normalmente uno en el día a día
puede como que llegar a ser saludable porque, bueno, porque uno quiere. Mira, llegó un visitante. Pero como que, bueno, tú sigues tu vida y continúas siendo esa persona que quieres ser, pero no es como que, bueno, a veces siento la presión de que, bueno, tengo que por lo menos decir cosas que valgan la pena, que las otras personas las escuchen. Y eso me motiva mucho también a leer, a escribir, a poder entender mucho más las cosas que yo pienso y siento para podérselas transmitir a ustedes de una mejor manera. Fíjense que muchas veces yo llego como con unas ideas así súper desordenadas y, y también hace parte de esto, o sea, hace parte de que esto también yo lo uso como un vehículo para poder sanar muchas cosas, poder hacer catarsis, qué sé yo, tantas cosas que me gusta hacer por este medio y que si de alguna forma pueden ayudarles a ustedes también a darse cuenta de cosas, sería súper chévere y que me digan, oye, mira, escuché esto y antes no me había dado cuenta de eso. Como por ejemplo, estos días vi que un ex compañero de trabajo como que tiene su página de blog de comida y sé que hace mucho tiempo él lo quería hacer. Entonces son cosas que yo digo, wow, qué chévere que esa persona se haya atrevido a hacer eso. Incluso si tú sabes que en este momento ese proyecto es igual de, no sé cómo decirlo, de orgánico, de, no sé, de intencionado como el que tú estás haciendo. Entonces es súper chévere ver cómo las demás personas también van tomando pasito a pasito decisiones que las van llenando y que supongo que es gracias a conectarse con la historia que quieren contar en sus vidas propias a los demás. Entonces, pues nada, chicos y chicas, esto fue un episodio corto, sustancioso, para plantear esa historia que nos contamos de nosotros mismos, cuestionarnos un poquito más y poder decir como que, bueno, ¿qué historia me quiero contar? ¿Qué historia le quiero contar a los demás? ¿Hasta qué historia le quiero contar a mis hijos en algún momento si tengo? De quién ha sido y sigue siendo su mamá o su papá. Y sería buenísimo que lo hagamos con, no sé, con la autoridad que nos da el tener las riendas de nuestra vida y decir, decidí esto porque quise hacerlo, porque era lo que me gustaba, porque creo que era lo mejor para mí en ese momento. Y no como quedarnos latigazos con decisiones que tomamos en algún momento y que hoy en día lamentamos. Aunque, miércoles, ya me está despidiendo, pero me acabo de acordar de algo muy importante que leí hace poco y es acerca de este comentario. Esto es otra cosa que ni siquiera traía preparada, pero buenísimo poderla hablar. Este comentario de, bueno, yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho en la vida porque eso me ha hecho la persona que soy. Yo creo que en cierta manera yo puedo decir eso con mucha autoridad si yo he entendido que esos errores me han traído a donde yo estoy, bueno, y soy responsable de esas decisiones que tomé y que me hicieron llevar a ese camino, que es lo que estoy diciendo. Pero si no es de una manera que está conectada con lo que yo quiero y con lo que de repente aprendí o que me enseñaron esas situaciones, creo que no sería correcto decirlo porque de alguna forma el arrepentimiento y la vergüenza que nacen de todas esas situaciones es lo que realmente nos hacen ser las personas que somos hoy en día, más que los errores como tal. Entonces el poder ser reflexivos o poder reflexionar acerca de esas cosas que pues en las que erramos o en las que tal vez no quisimos caer, pero que hoy en día nos damos cuenta que de alguna forma podemos hacerlo mejor, es como que lo que realmente nos hace ser mejor y no como que los errores como tal. No sé si me hago entender, me entienden bien con lo que quiero decir, pero de alguna forma eso también haría que nuestra historia se contara de una manera un poco más estructurada y no solamente estructurada sino consciente, sobre todo consciente de
de que, claro, cometí ese error, no fue intencional, o sí fue intencional, que aprendí de eso, que me gustaría que volviera a ocurrir, que no me gustaría que volviera a ocurrir. Pero como que tener esa conciencia de decir, oye, este error realmente quisiera eliminarlo de mi vida, porque no sumó absolutamente nada en ella. Y creo que pensándolo de esa forma, habría muchos errores que quisiera borrar de mi vida, o de repente quisiera analizar mucho más algunos que cometí antes para poder entender de pronto de dónde vienen y poder saber cómo cometerlos menos o cómo trabajar en ellos. Entonces, de hecho, hay un podcast que se llama El Rincón de los Errores y es buenísimo porque ahí te preguntan como que cuál es tu error preferido. Entonces, de alguna forma, el ver los errores, reflexionar acerca de ellos, también nos ayuda como que a avanzar y darnos cuenta cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejor. Y bueno, y cómo nos contamos esa historia. Si como personas que realmente aprendemos y reflexionamos de esos errores que cometemos, o pues de alguna forma somos tan implacables que no somos capaces de mirar hacia atrás y decir, oye, no me hubiera gustado cometer ese error, o mejor lo quisiera eliminar. Pero es súper chévere como que ser intencionados en el hecho de reflexionar acerca de ti, de lo que haces, de las decisiones que tomas. Y creo que la parte de analizar esa historia, de cómo te la cuentas a ti mismo y a ti misma, te ayuda mucho a entender cómo eres, cómo tomas decisiones, si puedes o no puedes hacerlo mejor, si te gusta lo que estás leyendo y dices, oye, esta historia me gusta, cómo va, o no me gusta para nada, cómo va. Entonces sería buenísimo que todos pudiéramos preguntarnos qué historia nos estamos contando, qué historia nos gustaría seguirnos contando y qué historia tal vez creemos que a los demás les gustaría escuchar, pero que tal vez nosotros no nos sentimos tan cómodos con esa historia. Tantas cosas que nos podemos preguntar o reflexionar con respecto a esta pregunta tan básica como que ¿cuál es tu historia? Yo creo que puede ser una pregunta muy cliché y todo, pero creo que nos lleva de pronto a poder escribir y a poder abrirnos un poco más acerca de quiénes somos y para dónde queremos ir. Entonces, nada, gracias por escucharme una vez más. Gracias por disculparme. No he escuchado nada de lo que me han dicho, pero creo que me disculparon por haberme desaparecido por todos estos días. Espero que estén preparados para más y más y más y más contenido que voy a traer, porque vine nuevamente con esta preciosa cámara, porque tengo una nueva cámara, creo que no sé si lo había mencionado, con este nuevo micrófono. Entonces, pues nada, espero que me acompañen en un nuevo episodio de Nada es tan grave. No olviden suscribirse, no olviden seguirme en mi Instagram y escucharme en Spotify y Apple Podcast. Bye.